Bienvenidos a una nueva revisión del quinto capítulo de este libro, del libro de análisis y diseño de sistemas orientados a objetos con UML. El día de hoy vamos a tratar el quinto capítulo que, como pueden ver, tiene 5 temas principales. Los he dividido y los he sectoriado por colores, como pueden ver en el mapa conceptual. Bien, ¿de qué trata este quinto capítulo? Bueno, nos dice, este quinto capítulo nos habla de lo que es el modelado estructural. ¿Qué es el modelado estructural? Bien, cuando un analista encuentra un nuevo problema que debe resolver, este debe aprender el dominio del problema. Es decir, el objetivo del modelado estructural es descubrir los objetos clave que están contenidos dentro del problema. Uno de los propósitos principales del modelo estructural es crear un vocabulario que pueda ser utilizado por el analista y los usuarios. A ver, los modelos estructurales representan cosas, ideas o conceptos y contenidos que están incrustados en el problema. El modelo estructural también permite la representación de las relaciones que existen entre las cosas, las ideas o los conceptos. Al nosotros crear un modelo estructural del dominio del problema, el analista crea el vocabulario necesario para que los usuarios se comuniquen de manera eficaz. Bien, los modelos estructurales tienen clases, atributos y operaciones. Una clase. Una clase es una plantilla que es usada para crear instancias u objetos en específico. Tenemos de dos tipos, las concretas y las abstractas, donde las clases concretas son las clases del dominio de la aplicación, y las clases abstractas son las clases que no existen en el mundo real, son abstracciones útiles. Por ejemplo, los proveedores y los obreros son dos clases concretas que podrían existir en un sistema, pero que pueden ser abstractas si a las dos clases las denominamos como personas. Bien, también tenemos lo que son los atributos. Estos atributos nos representan una información que es relevante para la descripción de la clase. Un atributo contiene información muy importante para dicha clase. Por ejemplo, en el ejemplo de la persona, nosotros podríamos decir que un atributo que contiene tanto el proveedor como el obrero serían un nombre, una forma de contacto, una dirección y cosas así, que vendrían a ser los atributos, que son los que nos proporcionan la información relevante a la clase persona. Bien, también tenemos lo que son las operaciones. Estas operaciones son definidas como acciones que realizan las clases y a la que una instancia debe responder. Las operaciones no son más que métodos que se encuentran relacionados a una implementación. También tenemos las relaciones. Las relaciones tienen varias categorías. Son categorías básicas como la generalización, la agregación y la asociación. En la generalización, las relaciones de generalización nos permiten crear clases que son heredadas por atributos y operaciones de otras clases. El analista crea una superclase que contiene atributos básicos y operaciones que se usarán en varias subclases. Estas subclases heredan atributos y las operaciones de su superclase también pueden contener atributos y operaciones que son únicos para ellos. Por ejemplo, una clase cliente y una clase empleado pueden generalizarse en una clase de persona, como el ejemplo asimismo de los proveedores y los obreros.
Pueden generalizarse en una sola clase de personas si extraemos los atributos y las operaciones que tienen ambos en común. Esta sería una clase generalizada que podrían utilizar dos subclases, como sería, bueno, ahora pensándolo podrían ser cuatro, tanto los proveedores como los obreros, los clientes y, y también los empleados. Las relaciones de agregación. En pocas palabras, la relación de agregación están relacionadas con partes. Por ejemplo, una puerta es parte de un automóvil, así como un empleado es parte de un departamento y dicho departamento es parte de alguna organización. Esas son las relaciones de agregación. El analista puede usar la descomposición para descubrir partes de una clase que debería modelarse por separado. Por ejemplo, si una puerta y un motor son parte de un automóvil, entonces un automóvil tiene dos partes, de puerta y motor. Asimismo, una empresa, si una organización tiene un departamento de administración financiera y dentro de este departamento se encuentra el departamento de impuesto y tributación y el departamento de solo contabilidad, pues el departamento de tributación y de contabilidad son parte del departamento de finanzas. Por último, tenemos las relaciones de asociación. Estas relaciones de asociación suelen ser una forma más débil de la relación de agregación. Por ejemplo, si un paciente programa una cita, este podría argumentar que un paciente es parte de una cita. Sin embargo, existe una clara diferencia semántica entre este tipo de relación y una que modela la relación entre los departamentos, como lo mencionamos anterior. Por lo tanto, estas relaciones simplemente son consideradas como asociaciones que existen entre instancias de las clases. Vamos a ver la multiplicidad de estas relaciones. Entre las relaciones pueden existir varias multiplicidades. Como podemos ver, en UML se representa con 1 cuando la relación es de 1 y solo 1, 0 y 1, 0 o 1 cuando la relación es 0 o 1 claramente, n hasta m, es decir, cuando existe un rango, ¿ya? Cuando no sabemos el rango y tampoco sabemos si será solo 1, podríamos usar un asterisco que nos diría que la relación es 0 o varios. Y también podríamos usar otra nomenclatura que sería el 0, 2 puntos, el asterisco que nos diría lo mismo, 0 o varios. O también podríamos utilizar la nomenclatura 1 y asterisco, que de igual manera ya no sería 0 sino sería 1 o varios, o al menos 1. Bueno, ahora que hemos revisado la multiplicidad, vamos a continuar con el siguiente tema del capítulo 5, que es la identificación de objetos. Para la identificación de objetos hay que tener en claro que existen diferentes enfoques que ayudan al analista a identificar un conjunto de datos que son candidatos para realizar el modelo estructural. Aquí, como podemos ver, tenemos tres enfoques: el análisis textual, la lluvia de ideas y la lista de objetos comunes. Por ejemplo, en el análisis textual, el analista realiza un análisis al revisar los diagramas de casos de uso y examina el texto de las descripciones de los casos de uso para identificar posibles objetos, atributos, operaciones y relaciones. Vamos a revisar un ejemplo del análisis textual que he realizado en el software de Visual Paradigm, el cual nos
es muy útil para realizar todo tipo de diagramas que tengan relación con UML. En realidad es un programa muy completo. Entonces aquí está, análisis textual. Ya hicimos la revisión de también en un video pasado hicimos la revisión de lo que era el caso de uso y explicamos un poquito del análisis textual. Bien, aquí tenemos un análisis textual de un caso de uso denominado comprar productos. Recordar que para nombrar los casos de uso se deben usar verbos en infinitivo. Bueno, como pueden ver, esta es la estructura del caso de uso, una estructura de alto nivel que tiene este resumen. Como podemos ver, dentro de este caso de uso se encuentran marcadas ciertas palabras, las cuales este software nos permite identificar, realizar un análisis textual. Por ejemplo, en la parte de acá abajo tenemos los nombres de las palabras que he sombreado y la identificación que sería. Por ejemplo, comprar productos es de tipo caso de uso. Las palabras de administrador y proveedor son actores, son los actores que intervienen en el caso de uso, que ya un poquito más adelante vamos a ver de qué nos ayuda el identificar los actores. En el juego con las tarjetas CRC. También tenemos el proveedor como otro actor, la palabra productos, que vendría a ser una clase. También tenemos los usuarios, que serían otros actores, y información, que son de tipo requisito, que las vamos a necesitar para realizar ciertas acciones. Bien, también tenemos otros análisis textuales. Podríamos revisar este de registrar productos, que es de la misma manera. Se escriben los casos de uso, son escritos desde el punto de vista del administrador. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, nosotros podemos darle al cliente una idea sencilla, clara de lo que va a realizar el programa. Y con la descripción nosotros tenemos ya un análisis que nos permite ciertos requisitos que va a necesitar, ciertos requerimientos que va a necesitar nuestro sistema, y que nosotros debemos ir plasmando en el diagrama de clases, que también lo veremos más adelante. Sí, los diagramas de los análisis textuales con esta herramienta son muy sencillos de realizarlos. Bien, también tenemos la lluvia de ideas, que la lluvia de ideas es un método muy conocido que no solo sirve para identificar los objetos de algún problema, sino que sirve para muchas otras actividades, las enseñan en las escuelas. Pero la lluvia de ideas en sí es un proceso en el que un conjunto de personas se sientan a dialogar y sugiere clases potenciales que podrían ser útiles para el problema que se está considerando. En pocas palabras, consiste simplemente en pedirle a los participantes de la lluvia de ideas que identifiquen los objetos con los que se ha interactuado. Y también tenemos la lista de objetos comunes. La lista de objetos comunes son objetos comunes al dominio comercial del sistema. Para esto tenemos varias categorías que ayudan al analista a clasificarla y a crear la lista, como son las cosas físicas o tangibles, los incidentes, los roles y las interacciones. Tenemos también lo que son los patrones. Dentro de la identificación de los objetos tenemos los patrones. Los patrones son simplemente un grupo útil de clases colaboradoras que nos proporcionan una solución a un problema común. Debido a que los patrones proporcionan una solución a problemas que ocurren de manera frecuente, estos patrones son reutilizables. Vamos a ver un poco de los patrones. Aquí tenemos un modelo estructural que se ha diseñado por partes.
Como podemos ver, aquí tenemos un lugar, las transacciones, ítem, participante, los ítems que intervienen en la transacción, y por otro lado también tenemos personas, una fiesta y la organización, el producto, calidad de servicio, la transacción, cuenta, etcétera. ¿Cómo nosotros identificamos patrones? Pues bien, los patrones son identificados mediante cosas que podemos suprimir o cosas que se encuentran redundantes y que podemos unirlas. Por ejemplo, en esta estructura tenemos la tabla transacción, y vemos que en la estructura de abajo también tenemos la tabla transacción. Nosotros podríamos simplemente unir la tabla de cuenta, estas dos tablas, a la transacción, y con esto nos ahorraríamos algo de espacio en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque estas dos entidades siguen el mismo patrón con esta tabla, pero también esta tabla sirve para la estructura anterior. Así también podemos ver que tenemos lo que son los ítems y los productos, que en realidad vendrían a ser lo mismo, es decir, comparten muchos atributos, ¿no? Entonces podríamos unir la tabla productos con la tabla ítem, y de igual forma tenemos la entidad persona o la clase persona, que también podría compartir atributos con la tabla participante. Podemos ver en esta imagen cómo, siguiendo ciertos patrones similares, logramos nosotros construir una sola solución, por decirlo así, no construir una sola estructura, uniendo, como les decía, las tablas a la clase de transacción. La tabla participante se unió con la tabla fiesta, porque obviamente en una fiesta existen los participantes, y se unió también la tabla ítem con la tabla productos, o con la clase productos, como se lo quiera denominar. Vamos a continuar. Vamos a revisar ahorita el tercer tema. El tercer tema son las tarjetas CRC, que en inglés significan Class Responsibility Collaboration. Bien, estas tarjetas se usan para documentar las responsabilidades y colaboraciones que hay en una clase. En ciertas metodologías de desarrollo de sistemas orientados a objetos, estas tarjetas son consideradas como un competidor alternativo al empleo del proceso unificado de casos de uso, y son también consideradas un competidor para lo que son los diagramas de clases. Son usadas para documentar de una clase sus responsabilidades y sus colaboraciones. Bien, las responsabilidades se dividen en saber y hacer. ¿Cómo es esto de saber y hacer? Bien, el saber es cuando una instancia de una clase normalmente conoce los valores de sus atributos y sus relaciones. Y el hacer es cuando una instancia de una clase puede ejecutar sus operaciones, o puede solicitar a una segunda instancia que conoce, para ejecutar sus operaciones a nombre de la primera instancia, es decir, de la instancia que invoca la solicitud, la ejecución de dicha operación. También tenemos lo que son las colaboraciones. En el modelo estructural se describen los objetos necesarios para soportar los procesos de negocio, modelados por los casos de uso. La mayoría de los casos de uso involucran un conjunto de varias clases y no solo de una. Bien, estas clases son las que forman las colaboraciones. Las colaboraciones le permiten al analista pensar en términos de clientes, servidores, servicios, y pensar en términos de clientes y de servicios. Por ejemplo, un objeto cliente es una instancia de una clase que envía una solicitud a otra instancia de otra clase para que se ejecute una operación
podría ser, por ejemplo, en un banco una actualización de información o simplemente alguna transacción bancaria como un retiro o un depósito. Revisemos, vamos a revisar también los elementos que intervienen en las tarjetas CRC. Vamos a revisar una tarjeta CRC. Aquí está. Vamos a revisar una tarjeta CRC. Bien, estos son los elementos que intervienen en una tarjeta CRC. Por la parte de enfrente tenemos el nombre de clase, un ID y un tipo que ya sea de tipo, este tipo se hace referencia al problema, si es concreto, como lo veíamos aquí en el primer tema, si la clase es concreta o es abstracta. También tenemos una descripción y si es que esta tarjeta está asociada a algún caso de uso. Definimos las responsabilidades del caso de uso y las personas que son colaboradoras. Por la parte de atrás de la tarjeta tenemos los atributos que intervienen y las relaciones. Las relaciones, si tenemos relaciones de generalización, de agregación u otras asociaciones, como ya revisamos la asociación, también la relación de asociación. En las tarjetas de CRC es muy común el juego de roles con casos de uso. Bien, estas tarjetas se pueden utilizar en este juego de rol, donde se ha demostrado que es muy útil para descubrir los objetos adicionales, los atributos, relaciones y operaciones. ¿En qué consiste? Bien, el juego de roles consiste en que los miembros del grupo realizan los diferentes pasos asociados a un caso de uso con un escenario específico, Para ello tenemos unos pequeños pasos en realidad. El primero sería revisar las descripciones de los casos de usos. Esto le permite al equipo escoger un caso de uso específico para nuestro juego de roles, aunque en primera instancia podría ser tentador intentar completar todos los casos de uso como sea posible en el menor tiempo. No hay que caer en esta tentación, puesto que los primeros casos de uso que debemos desarrollar son los más complejos o los menos entendidos, porque es ahí donde se podría encontrar la mayor cantidad de objetos, atributos, relaciones, operaciones que no hayan sido tomadas en cuenta. Bien, el segundo paso es identificar los roles que son los roles más relevantes dentro del caso de uso. Por eso les mencionaba que los roles también, en un capítulo anterior mencionamos que los roles no son las personas, sino los cargos que las personas emplean. Ya decíamos nosotros que un rol bien podría ser el administrador, podría ser un rol un proveedor, podría ser un rol el cliente, y así como también lo podría ser un sistema informático que realice alguna acción independiente. Por ejemplo, un rol aquí, para eso nos ayudaría mucho los actores, reconocer los actores en nuestro caso de uso, en nuestro análisis textual. Nos ayudaría mucho la parte de actores, porque ya tendríamos reconocido cuáles son los principales roles. Aquí en este caso de la compra de productos sería el administrador y el proveedor. El tercer paso es representar los escenarios del caso de uso, haciendo que los miembros del equipo realicen cada uno. Es decir, cada miembro del equipo debería fingir que él o ella es una instancia de rol asignada. Por ejemplo, si un miembro del equipo se le asignó el rol de recepcionista o el rol de proveedor, entonces él o ella deberían poder realizar todos los pasos que se realicen en el escenario asociado con el proveedor o con el recepcionista, en el caso de que se le asigne un rol de recepcionista.
Bien, otro de los temas importantes a tratar en, en este quinto capítulo eran los diagramas de clase. Los diagramas de clase son un tipo de diagrama de estructura estática que nos describe la escritura de un sistema mostrando las clases, sus atributos, sus operaciones, sus métodos y las relaciones que existen entre los objetos. Tenemos los elementos que están inmersos en los diagramas de clases. Como ya revisamos, tenemos la clase, atributos y operaciones. Bueno, las clases son el elemento principal de este diagrama de clases, obviamente, porque almacena y administra la información que intervienen en nuestro sistema. Los atributos, como ya lo decíamos, son propiedades de la clase sobre la que vamos a capturar información. Y las operaciones son acciones o funciones que se pueden realizar. Dentro de las operaciones que están disponibles tenemos 4 tipos de operaciones, como son el constructor, la consulta, actualización, destructor. Están muy asociadas al lenguaje de base de datos, donde en un lenguaje SQL el constructor sería más conocido como un insert, la consulta como un select, la actualización como un update y el destructor como un delete. Obviamente el constructor crea una instancia de una nueva clase. Por ejemplo, cuando nosotros deseamos registrar un nuevo cliente, un nuevo proveedor, una nueva venta, nosotros estamos construyendo un nuevo registro o construyendo una nueva instancia de la clase. La consulta hace que la información sobre el estado de un objeto esté a disposición de otros objetos. Es decir, si nosotros quisiéramos saber, en el caso de un banco, el estado de cuenta de una persona, los movimientos que ha realizado, podríamos nosotros realizar consultas. La actualización cambia los valores de algunos o de todos los objetos, eso ya dependerá de la necesidad. Cambia el valor de los atributos de un objeto existente, es decir, no podemos hacer una actualización de un objeto que no existe. El destructor simplemente elimina lo que el constructor podría hacer. Es decir, si en un principio nosotros ingresamos una venta o ingresamos o registramos un proveedor, nosotros podríamos también eliminar dicho proveedor porque es parte de las operaciones que se realizan en el sistema, en el mundo real. Bien, vamos a revisar un ejemplo de lo que sería un diagrama. Tenemos este diagrama que se encuentra aquí, donde podemos ver que tenemos muchas clases. Tenemos la clase cliente, una clase cuenta, pedido, y estas clases: pedido, controlador de pedidos, productos, las líneas de pedido, los estados, etcétera, 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 donde podemos ver que estas clases se encuentran relacionadas. Todas se encuentran relacionadas y contienen atributos. Contienen atributos como es el cliente, el nombre, su dirección, su teléfono, su email, asimismo el pedido, el total, el estado, si es que está activo o inactivo, o si es que el pedido ha sido entregado, o si es que se encuentra en bodega, o si es que tuvo algún problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la parte de abajo podemos ver las operaciones. Las operaciones podrían ser dentro de un cliente: editar su cuenta, realizar un pedido, ver el estado de los pedidos e inclusive rechazar un pedido. Y dentro de la clase pedidos tenemos obviamente muchas más operaciones. Tenemos cobrar, servir, confirmar, obtener un total, obtener un detalle, obtener las cuentas, inclusive añadir más productos. Esto vendría a ser lo que es un diagrama de clases. Vamos ahora a lo que es a revisar la simplificación de los diagramas de clases, que la simplificación de los diagramas de clases se da cuando un diagrama está totalmente poblado con todas las clases y relaciones que están en un mundo real. El diagrama de clases
puede llegar a ser difícil de interpretar cuando tenemos todas las clases y todas las relaciones que tenemos en el mundo real. Esto ocurre y a veces es necesario, esto frecuentemente ocurre y muchas veces es necesario simplificar el diagrama, simplificar nuestro diagrama. Para ello tenemos que sería las vistas. Las vistas fueron desarrolladas originalmente con los sistemas de gestión de base de datos. Los que tienen un poquito más de conocimiento en el tema de programación y de base de datos estarán familiarizados con lo que son las vistas dentro del dentro de la base de datos, dentro del motor de base de datos de SQL Server, donde nos permite realizar muchas vistas y simplemente observar una parte de todo nuestro diagrama, es decir, una parte específica, una parte que nosotros querramos. Obviamente también podríamos visualizar todo el diagrama, pero las vistas nos ayudan a eso, a visualizar simplemente una parte y concentrarnos en simplificar dicha parte. También tenemos lo que son los diagramas de objetos, que los diagramas de objetos son en esencia una instanciación de la totalidad o parte de un diagrama de clases. Estos pueden ser bastante útiles cuando tratamos de descubrir los detalles de una clase. En términos generales, podríamos pensar que en términos de objetos concretos, es decir, en instancias en lugar de abstracciones de objetos de las clases. Podemos descubrir nosotros atributos adicionales, pertinentes, relaciones e inclusive operaciones que posiblemente se encuentren fuera de lugar. Por último, vamos a revisar la última sección del capítulo 5, que es la creación de los modelos estructurales con las tarjetas CRC y los diagramas de clases. Simplemente en esta parte vamos a mencionar los pasos que debemos seguir para obviamente realizar la creación del modelo estructural con las tarjetas y los diagramas de clase. Bien, podríamos empezar a crear el modelo estructural con un diagrama de clase en lugar de las tarjetas CRC, pero debido a la facilidad de roles en escenarios con los casos de uso que nos brindan las tarjetas CRC, es recomendable iniciar creando nuestras tarjetas CRC. En segundo lugar, podríamos revisar las tarjetas CRC para nosotros poder determinar si los objetos que son candidatos tienen atributos adicionales, operaciones y relaciones, o para descubrir también si es que hace falta algún atributo, alguna operación, alguna relación. El intercambio de ideas y la lista de objetos comunes que la revisamos anteriormente pueden ayudar a identificar la falta o la mala determinación de estos atributos, operaciones y relaciones. Bien, el tercer paso es el juego de roles. Cada tarjeta CRC se debe asignar a una persona que será la encargada de llevar a cabo las operaciones de la clase que están en la tarjeta CRC, y a medida que los actores actúan a cabo sus funciones, el sistema tiende a irse descomponiendo, y cuando esto empieza a ocurrir se van identificando otros objetos, otros atributos y otras operaciones o relaciones. Lo siguiente sería crear el diagrama de clases en base a las tarjetas CRC, con la información que se contiene para transferir para transferir la información que tenemos en las tarjetas CRC al diagrama de clases. Las responsabilidades se transfieren como operaciones, hay que tenerlo muy en cuenta, y los atributos se dibujan como atributos mismos. Las relaciones se dibujan como relaciones, ya lo revisamos, habría que recordar si es que son de generalización, agregación o si son relaciones de asociación. El quinto paso es revisar el modelo estructural, es realizar hacer una breve revisión y verificar si faltan
o existen clases innecesarias que contienen atributos, operaciones o relaciones. Luego podríamos realizar lo que es la incorporación de patrones útiles en el modelo estructural en evolución, es decir, empezar a simplificar lo que es nuestro diagrama de clases. Un modelo útil es uno que no permitiría que al analista describir más completamente el dominio subyacente del problema que está siendo investigado. Y por último, podríamos validar el modelo estructural, el cual incluye tanto las tarjetas CRC como nuestros diagramas de clase. Bueno, con esto hemos terminado de realizar el resumen. Nos aporta el capítulo 5 del libro de análisis y diseño de sistemas orientados a objetos con UML.